Hermanos, les saludo en el amor del Señor y les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a leer nuevamente la lectura alternada que hicimos en Lucas capítulo 24, de los versículos 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Y levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque tú, Señor, nos alimentas con tu palabra. Te pido, Padre, que tú limpies nuestros corazones, Señor, nuestra mente, nuestros labios, Señor, para poder ser alimentados por ti, Señor. Te rogamos, Padre, que tú seas con esta congregación. Que tu palabra siempre esté presente entre nosotros. Que podamos ser enseñados, guiados, reprendidos, animados con ella. Padre Santo, así como tú te manifestaste a tus discípulos, manifiéstate tú, Señor, en esta palabra santa hoy. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hemos leído un texto largo, pero es un solo relato, el relato de estos dos discípulos que van camino a Emaús. Y es muy bueno que podamos poner este relato para lograr entenderlo completamente en el contexto del Evangelio. Porque dice un dicho en la interpretación bíblica que un texto fuera de contexto es un pretexto. Tenemos que entender cuál es el contexto que está ocurriendo aquí. Y respecto a estos dos discípulos, el contexto es muy interesante. Fíjense bien que ellos han estado durante todo el ministerio de Jesús. Ellos han visto a cojos que se levantan y caminan. Ellos han visto ciegos que ven. Han visto al Señor que calma la mar. Han visto al Señor que multiplica los peces.
han visto al Señor resucitar a la hija de Jairo. Es decir, han sido testigos permanentes del poder, de la misericordia y de la gloria de Jesucristo. Han visto cómo las multitudes seguían al Señor Jesucristo, cómo su fama se extendía y cada vez eran más los que lo seguían. Finalmente, y acercándonos a lo que acabamos de leer, han visto cómo el Señor Jesucristo, en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, entra triunfalmente a Jerusalén. Es decir, este profeta, varón poderoso, este hombre que es capaz de resucitar muertos, este es el Mesías prometido. Y este Mesías prometido ha entrado en gloria a Jerusalén. Ha sido adorado por el pueblo. Han derramado mantos para que él pueda entrar en la coronación perfecta a Jerusalén. Y entra a Jerusalén con autoridad y purifica el templo. Y habla acerca de las cosas finales y enseña. Y los discípulos piensan, se ha cumplido todo. Se ha cumplido todo. Este era el Mesías prometido. Poderoso, glorioso, reconocido, adorado, exaltado públicamente. Este es el Mesías prometido. Pero el Mesías prometido les invita a irse a Getsemaní. Y ahí el plan empieza a dificultarse. Porque el Señor Jesucristo empieza a orar a su Padre con sudor como gotas de sangre. Y empieza a sufrir. Y empieza a pedir que si puede, pase el Señor esa copa de Él. Y llegan a arrestarlo. Y los discípulos se dispersan. Y es juzgado y condenado. Y es muerto. Si no entendemos el Evangelio en su conjunto, no entendemos a los discípulos de Emaús. Todo el plan estaba funcionando perfecto. Todo estaba saliendo como ellos esperaban. Pero el Señor está muerto. Y por eso, como nos dice el texto, el Señor les pregunta a estos dos que iban de camino a Emaús y que iban conversando, dice el 14, entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Seguramente no podían dejar de hablar de esto. No podían dejar de darle vueltas una y otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué lo condenaron? Y dice que iban conversando entre sí. Pero mientras iban conversando y discutían, dice, entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, dice. Iban tristes. Iban conversando, iban tratando de entender, tratando de comprender qué había pasado. Tratando de comprender por qué sus esperanzas más profundas se habían derrumbado como se derrumbaron. ¿Cómo entender esta situación? ¿Cómo entender esta situación? Y efectivamente no la entendían, porque como dice el versículo 16, los ojos de ellos estaban velados. Los ojos de ellos aún estaban velados. En 3 ocasiones, contando esta, después de la resurrección del Señor, los discípulos no lo conocen inmediatamente. Es una situación muy particular. María Magdalena, cuando lo ve, cree que es el hortelano. Y cuando el Señor le llama por su nombre, María le dice, Raboni, le dice, lo reconoce como el maestro. No lo había reconocido inicialmente. Después, cuando los discípulos estaban pescando, también pasa lo mismo. El Señor se acerca y no lo reconocen, hasta que el Señor llama a Pedro y lo reconoce. Lo mismo pasa con estos discípulos. Sus ojos estaban velados para conocer al Señor. Sus ojos estaban velados para poder comprender lo que había realmente acontecido en esos días en Jerusalén. Y se da una paradoja,
Porque ellos les dicen, ¿eres tú el único forastero que no ha sabido? Pero son ellos los que no han sabido. Son ellos los que están en ignorancia. Son ellos los que no comprenden. Pero ellos creen que comprenden. Por eso están confundidos. Ellos creen que comprenden. No han comprendido todo. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y entonces el Señor les dice, ¿qué cosas? Cuéntenme ustedes, ¿qué cosas? ¿Qué es esto que ha pasado? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Eso es lo que ellos habían visto. Eso es lo que ellos podían testimoniar. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe esto? No habían comprendido. Sus corazones estaban tristes porque este varón, profeta, poderoso en palabra delante de Dios y todo el pueblo, fue entregado precisamente por aquel pueblo que él vino a rescatar. Y le crucificaron. Y le mataron. Y la historia terminó. ¿Eres tú el único que no sabe esto? Qué difícil, hermanos míos, es poder reconciliarnos con lo que ocurre. Qué difícil es aceptar lo que pasa. Qué difícil es poder vislumbrar el plan de Dios para nosotros. Y se hace tan difícil. Es tan terrible para nosotros entender y aceptar el plan de Dios para nosotros. Porque tenemos expectativas. Porque nuestra expectativa nos traiciona. Porque nuestra expectativa en torno a cómo debieran ser las cosas, nuestra expectativa en torno a cómo debieran comportarse las personas, nuestra expectativa de cómo debieran ser nuestros hermanos, nuestras expectativas de cómo debiera ser la iglesia, no se corresponde con la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice el 21. Ha pasado todo esto, le han crucificado, pero nosotros esperábamos que Él habría de redimir a Israel. Esa era nuestra expectativa. Nosotros esperábamos que Él venía a salvar a Israel, vendría a liberarnos del yugo, vendría a volver a instaurar el gobierno de Israel, un gobierno nacional, poderoso, próspero. Nosotros esperábamos esas cosas, pero esas cosas no acontecieron. Muy por el contrario. Y ahora, además de todo esto, es el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, dicho directamente, ya el cuerpo del Señor, en su expectativa, está en estado de putrefacción. Un castillo de naipes que se desarma y cae completamente. Cuando nosotros nos aferramos a nuestras expectativas, cuando nosotros gobernamos nuestras vidas en base a nuestras expectativas, solamente tenemos por delante frustración y sufrimiento. Porque nuestras expectativas solamente nos enfrentan con nuestros propios deseos y pensamientos. Porque nuestras expectativas proyectan lo que hay en nuestro corazón pecaminoso. Porque nuestras expectativas no son sabias como es Dios. Porque nuestras expectativas no son buenas como es Dios. Porque nuestras expectativas no son santas como es Dios. Por lo tanto, nuestra expectativa nos enfrenta a nuestra pequeñez, a nuestra miseria, a nuestra indignidad, a nuestra fragilidad frente a la vida. Porque no ocurre lo que queremos. No ocurre lo que esperamos. Lo que pasa en nuestra vida, lo que pasa en la vida de la iglesia,
es que siempre y para todo se cumple la voluntad de Dios. Pero estos hombres estaban frustrados, estaban tristes, seguramente habían llorado, no podían dejar de conversar de esto. Discutían entre sí cómo fueron estas cosas, por qué ocurrió esto, por qué si este hombre fue capaz de multiplicar los panes y los peces, por qué si este profeta fue capaz de resucitar muertos, por qué pudo ser muerto y entregado, por qué ella lleva 3 días en la tumba, por qué, cómo. Las preguntas nos consumen cuando nos enfrentamos a nuestras propias expectativas. Porque además nuestra expectativa, y aquí está nuestro pecado, nuestra propia expectativa hace que cada uno de nosotros sea la medida de todas las cosas. El mundo tiene que adaptarse a nuestras expectativas. El mundo tiene que adaptarse a lo que nosotros esperamos. El mundo tiene que adaptarse a lo que nosotros creemos que es bueno. El mundo tiene que hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Nuestra propia expectativa nos mantiene ciegos de Dios. Nos mantiene ciegos de la voluntad de Dios. Y fíjense lo que ocurrió con estos hombres. Miren lo que pasa cuando nuestra expectativa rige nuestras vidas, cuando nuestra expectativa rige nuestras acciones. En primer lugar, estos hombres desconfían de sus hermanos. Desconfían de sus hermanos. Miren lo que dice el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo, miren la expresión, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero terminan y dicen, pero a él no le vieron. Estaban tan presos de sus propias expectativas que no le creyeron a sus hermanos. No le creyeron a sus hermanos. Presos de lo que eran sus propias esperanzas. Desconfiaron del testimonio de las mujeres y aún desconfiaron del testimonio de sus otros hermanos. Y por eso terminan diciendo, pero a él no lo vieron. Esto es lo que ellos dicen, pero a él no lo vieron. En segundo lugar, estos dos hombres se van a Emaús. No se quedan con el resto de discípulos. Se separan del grupo. Seguramente van a seguir su vida. Todo el sueño se ha acabado, todo el sueño se ha derrumbado. Sigamos cada uno. Volvamos a nuestro oficio, retomemos nuestras familias, nuestras preocupaciones, nuestros hijos, nuestras señoras. Y se van y se alejan del grupo. Y van caminando. Y finalmente, lo más terrible de seguir y confiar en nuestras propias expectativas le pasa a estos discípulos. No son capaces de reconocer a Jesucristo. Este no es el Cristo que nosotros esperábamos. Un Cristo que muere en la cruz no es el Cristo que nosotros esperábamos. No es el que entró triunfal en Jerusalén. No es el que purificó el templo. Ese no es el Cristo que nosotros esperábamos. Estamos tan presos de nuestras propias expectativas y visiones que aún tenemos la osadía de pretender que Cristo se ajusta a nuestras expectativas. Cristo tiene que ser como nosotros queremos, necesitamos y pensamos. Cristo tiene que actuar como nosotros creemos que Cristo debe actuar. Y nuevamente, como siempre se escucha, en el fondo del relato, la voz de la serpiente que habla a nosotros y nos dice, seréis como dioses. El mundo tiene que ajustarse a ti. Las cosas tienen que pasar como tú crees. Todo debe ser de acuerdo a esta esperanza que no está en Cristo, sino que está en nosotros. Nosotros esperábamos
que Él había de redimir a Israel. Pero el Señor no actúa según lo que nosotros queremos y pensamos. El Señor no actúa según lo que nosotros queremos y pensamos. Y por eso el Señor nos amonesta y nos dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El Señor nos amonesta. El Señor nos amonesta y nos enfrenta a nuestros deseos, nos enfrenta a nuestros pensamientos, nos enfrenta a nuestros sentimientos y nos muestra claramente que lo único que tenemos cierto y seguro es la palabra del Señor. Si queremos saber cómo deben ser las cosas, si queremos saber cómo deben ser nuestros hermanos, si queremos saber cómo debe ser la iglesia, debemos escudriñar la palabra del Señor. Si queremos saber quién es Cristo, debemos escudriñar la palabra del Señor. Solamente en la Escritura podemos entender quién es Jesucristo. Solamente en la Escritura podemos entender quién es Jesucristo. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Dos veces en el Evangelio de Lucas, el Señor anticipa su muerte. Anticipa sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. Dos veces. Capítulo 9 y capítulo 18 de Lucas. Sin embargo, ni aún la palabra del Señor les hace sentido a estos hombres. Era necesario que el Señor padeciera. Era necesario que el Señor fuera entregado. Era necesario que el Señor pasara por estas cosas para que el Señor pudiera entrar en su gloria. Solamente la Escritura nos permite conocer al único Dios vivo y verdadero. Por eso el Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Por eso el Señor Jesucristo, fíjense lo que hace después de amonestarlos. Dice el capítulo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Lo decía nuestra profesora hoy día en la clase de escuela dominical. Solamente podemos conocer a Jesús a través de la Escritura. El Señor toma el camino y nos enseña el camino que debemos tomar para conocer a Jesucristo. Escudriñar la Escritura. Y por eso, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras de lo que él decía. Era necesario que fuera entregado, era necesario que muriese, era necesario que pagase el precio de nuestro pecado, era necesario que el Hijo del Hombre fuera el Cristo sufriente, fuera el Mesías prometido, porque Él era, como dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que es entregado por nosotros. No puede haber remisión de pecados sin muerte. Él murió por nosotros. No podía ser el Mesías triunfante. Tenía que ser el siervo humillado. Tenía que ser el siervo doliente. Tenía que ser el que por amor a nosotros entregara su vida en la cruz del Calvario. Eso es lo que la Escritura nos muestra de Cristo. Pero no es la expectativa de estos hombres. No es la expectativa de nosotros. No es la expectativa nuestra cuando pensamos en una vida de dicha, de felicidad, de prosperidad. Cuando pensamos en una familia perfecta, en amistades perfectas, en iglesias perfectas. La vida es más difícil que eso. Es más complicada que eso porque moramos en el pecado. El Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones.
y nos extrañamos cuando nos pasan cosas malas. Y sentimos un sentimiento de injusticia cuando nos pasan cosas malas. Y el Señor lo dijo en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así como el Señor nos muestra un camino difícil, así como el Señor nos muestra un camino de obstáculos, un camino de persecución, también el Señor nos promete que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Todo lo que dice la Escritura se cumple. Todo lo que dice la Escritura es verdad. Toda ella es verdad. Toda ella es santa. Toda ella es buena. Toda ella es íntegramente la palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso el Señor se manifiesta a través de sus discípulos, no a través de una manifestación milagrosa, sino que exponiendo el Señor y declarando lo que las Escrituras dicen acerca de Él. La única forma de volver a la comunión es a través de la Escritura. A través de la Escritura podemos escudriñar la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas y volver a la comunión con nuestro Padre Celestial. Llegaron a la aldea donde iban, dice el 28, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. La comunión con Jesucristo, la comunión los unos con los otros como hermanos, la comunión con nuestro Dios Padre, la comunión del Santo Espíritu que se manifiesta en la iglesia, es la comunión del partimiento del pan, la mesa que hoy compartiremos juntos. Esa mesa es la comunión más profunda que tenemos con Cristo. Porque en esa mesa espiritualmente está el Señor Jesucristo. Porque en esa mesa espiritualmente se nos ofrece la sangre y la carne de Cristo, aquella sangre que fue derramada por nosotros, aquel cuerpo que fue partido por nuestros pecados, se nos ofrece para estar en comunión con Jesucristo. Y esa comunión con Jesucristo nos permite estar en comunión los unos con los otros. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, y entonces ocurre el milagro. Entonces ocurre el milagro más extraordinario que puede ocurrir en nuestras vidas. Y es que habiendo sido ciegos, hoy vemos. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Podemos reconocer a Jesucristo entre nosotros? ¿Podremos hoy reconocer a Jesucristo en esta mesa? ¿Podremos reconocer a Jesucristo en la Escritura que es predicada? ¿Podremos reconocer a Jesucristo más allá de lo que pensemos, de lo que esperemos, de lo que deseemos? ¿Podremos reconocer a Jesucristo tal como se nos presenta en esta mesa, como cuerpo y sangre que se entregan por nosotros? Que el Señor bendiga a cada uno de los que va a participar hoy en la mesa del Señor. Que el Señor nos bendiga para estar en comunión con Él. Que sean abiertos nuestros ojos para que le reconozcamos en la aflicción, en la persecución, en la enfermedad, en la cesantía, en el conflicto, en la fractura, en el dolor, en la frustración, que siempre reconozcamos al Señor entre nosotros. Cuando los discípulos se dan cuenta, cuando son abiertos sus ojos, se dan cuenta de algo maravilloso. Y se dicen en el 32, y se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura?
No es verdad que después que hemos pasado por el valle de sombra y de muerte, no es verdad que después de vivir la aflicción que cada uno de nosotros ha vivido en su vida, al final del camino nos damos cuenta que el Señor siempre estuvo con nosotros. Cada paso de ese valle de sombra y de muerte, el Señor estuvo con nosotros. Nosotros no lo veíamos. Nosotros estábamos ciegos, pero el Señor siempre estuvo en cada paso con nosotros. Por eso que aún cuando recordamos, cuando creíamos nosotros lejos del Señor, y miramos retrospectivamente ese tiempo, nos podemos dar cuenta que aún cuando estábamos lejos, el Señor siempre estuvo con nosotros. Aún cuando éramos ciegos, el Señor nos protegió, nos cuidó. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? El Señor siempre está con nosotros. Esa es la promesa del Señor. Siempre está con nosotros. Y eso es lo que simboliza la comunión. La presencia real de Jesucristo entre nosotros. Cristo mora en esta iglesia. Cristo acompaña cada paso de esta iglesia. Por eso todo lo que ocurre, todo lo que pasa con nuestra vida, con nuestra congregación, con nuestras familias, todo, como el apóstol Pablo reconoce, todo es parte de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios para nosotros es agradable y perfecta. ¿Creemos esto realmente? Creemos que aunque estemos en una situación que no entendamos, aunque estemos con nuestro corazón dolido, afligido, aunque estemos viviendo dificultades, creemos que la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta para nosotros. Eso es lo que pudieron ver estos discípulos cuando les fueron abiertos sus ojos. Siempre el Señor está con nosotros. Por eso la invitación esta mañana es venir a la mesa del Señor. Es volver a la comunión del Señor. Es pedir al Señor que nuestros ojos sean abiertos para que podamos ver y comprender en todo momento y en buena circunstancia cuál es la voluntad del Señor, agradable y perfecta para nuestras vidas. Que el Señor manifieste cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta para esta iglesia. Que el Señor nos abra a través de la Escritura cuál es su voluntad para nosotros, para ti, para mí, para nuestras familias, para nuestra congregación, para nuestros hermanos, para este barrio. El Señor tiene un propósito para nosotros. Yo sé los propósitos que tengo para ustedes, dice el Señor a través del profeta. Yo sé los propósitos. El Señor sabe el propósito. Nosotros no lo sabemos. Pero sabemos sí que el Señor camina con nosotros. No sabemos lo que tiene el día de mañana. No sabemos los dolores que nos esperan. No sabemos las aflicciones que nos esperan. No sabemos las persecuciones que podremos sufrir. Lo único que sabemos es que el Señor estará con nosotros. Esa es la roca sobre la que tiene que descansar nuestra vida. Esa es la confianza sobre la que tenemos que caminar como cristianos. Esa es la esperanza que nos anima a seguir caminando juntos. Juntos. La voluntad insondable del Señor ha determinado que estos que están aquí, que nosotros caminemos juntos al encuentro del Señor. Quiere el Señor poner su Santo Espíritu en nosotros para que podamos reconocerle, para que podamos reconocer a través de su palabra y de su presencia aquí con nosotros, que Él está con nosotros y estará todos los días hasta el fin del mundo. Que el Señor nos bendiga.